Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. La vida plena, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, comienza con buenos cimientos. Si tú quieres desarrollar en tu vida la vida plena, tienes que ponerle a tu vida buenos cimientos. Así comienza la vida plena. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo en este párrafo. Escuchen, hermanos, esto es muy importante. La vida plena es estabilidad. Creo que valdría la pena anotar eso en el corazón. Si no tienes estabilidad en tus relaciones, si no tienes estabilidad en tus emociones, si no tienes estabilidad en tus finanzas, no tienes vida plena. Tienes una vida miserable. Qué terrible, hermanos, es andar en nuestras relaciones del tingo al tango, como se dice. ¿Te imaginas unas relaciones que andas de arriba para abajo? Unas relaciones que no son estables. Tus emociones que no son estables. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Es una cosa terrible. Tus finanzas no son estables. Cualquier otra de las áreas de la vida. Hermanos, hay que aprender esto. La vida plena es estabilidad. Qué terrible, mis hermanos, es la inestabilidad. ¿No es así? Qué terrible es para una mujer vivir con un hombre que no sabes a qué hora se va de la casa. Te abandona y te quedas con tu hijo o con tus hijos a la deriva. Es terrible vivir en una zozobra así. ¿No es cierto, mujeres? Qué bendición, hermanos, es la estabilidad. Qué hermoso es para una mujer vivir con un hombre que sabes que llueve, truene o relampaguee, como se dice, no te abandonará jamás. No te dejará sin el sustento para tus hijos y para ti. La estabilidad, mis hermanos, es una bendición. La vida plena es estabilidad. Dios quiere estabilidad en todas las áreas de tu vida. Esa es su voluntad para todos sus hijos. Bendito sea el Señor. Todos estamos expuestos, mis queridos hermanos, a las tormentas de la vida. Realmente, mis hermanos, no hay nadie que no tenga que enfrentarse con las crisis de la vida y los grandes problemas. ¿No es así? Dios no lo quiera, hermanos, pero la verdad es que todos nos tenemos que enfrentar con tremendas tormentas y crisis de la vida. Les he enseñado a ustedes, se los he dicho muchas veces, vivimos en un mundo quebrado. Vivimos en un mundo roto, un mundo lleno de pecado. Hermanos, esto no es el cielo. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Hermanos, nos vamos a enfrentar a las tremendas tormentas de la vida. Las tormentas de las que habla aquí nuestro Señor son tremendas e inesperadas. Vean el versículo 24, voy a pedir a mis hermanitos que, perdón, el 25, perdón, ahí está, estaban bien, ¿verdad? ¿Dónde está? Miren lo que dice Jesús. ¿Cayeron qué cosa? Las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó. ¿Por qué? Estaba cimentada sobre la roca. Hermanos, las tormentas de las que está hablando aquí nuestro Señor son tremendas e inesperadas. La lluvia que cae, mis hermanos, es torrencial. Habla de una tromba. Los ríos que descienden son violentos, como los del huracán Ágata en Oaxaca. Los vientos de los que habla Jesús que soplan son fuertes. Este es un lenguaje figurado, una metáfora. Las tormentas son las crisis de la vida, son las tormentas de la vida a las que todos nos vamos a enfrentar. ¿Qué pueden ser estas tormentas de la vida de manera concreta, mis hermanos? Puede ser una enfermedad. Puede ser la muerte de un ser querido. Puede ser una separación, un divorcio. Puede ser sufrir una violación, caer en la cárcel, no obtener un puesto de trabajo esperado. Puede ser un hijo alcohólico, un drogadicto, una hija que sale embarazada, un hijo delincuente, un accidente, etcétera, etcétera. Escuchen, hermanos, la estabilidad de una vida, la estabilidad de un matrimonio, la estabilidad de una familia se ve cuando enfrentan esto. Y Jesús dice
que si hemos puesto cimientos sólidos a nuestra vida, cimientos de vida plena, dice que la casa no se derrumbará. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el secreto, mis hermanos, de una vida estable? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuáles son los cimientos de la vida plena? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo nos lo dice claramente, ¿no es cierto? Miren, voy a pedir a mis hermanos, ahí está el texto. Cayeron las lluvias, dice, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, dice, la casa no se derrumbó. Y aquí está la clave. ¿Por qué? Estaba, dice, cimentada sobre la roca. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? ¿Qué quiere decir esta frase de Jesucristo? Pues quiere decir, mis hermanos, tener buenos cimientos. Quiere decir, hermanos, ponerle a nuestra vida cimientos sólidos. Quiere decir, hermanos, construir nuestra vida sobre los cimientos de la vida plena. Dicho de otra manera, si tú quieres disfrutar en tu vida, vida plena, quieres disfrutar en tu matrimonio, vida plena, en tu familia, vida plena, ¿verdad? Que tus hijos disfruten eso, necesitas empezar a trabajar con fe desde ahora y poner a tu vida los cimientos de la vida plena a los que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Así que ahora lo que quiero hacer, mis hermanos, es ampliar un poquito más estos conceptos de Jesús. Lo que quiero hacer, mis hermanos, es explicarles un poco más ampliamente estas ideas de Jesús. Así es que si ustedes me acompañan, vean por favor en el punto número 1. ¿Cuáles son los cimientos de la vida plena? Es la primera pregunta que nos vamos a formular esta tarde. ¿Les parece? ¿Cuáles son los cimientos de la vida plena? Esa es la primera pregunta que nos vamos a formular. Y esta es la respuesta que la Biblia nos da, si lo quieres anotar ahí en tu guía para que tu corazón, tu mente lo recuerden. Esta es la respuesta: construyo mi vida sobre la palabra de Dios. Este es el cimiento para una vida plena. Construyo mi vida sobre la palabra de Dios. Dicho de otra manera, mis queridos hermanos, hago que el fundamento de mi vida sea la Biblia. Cualquiera que sea el cimiento determinará qué tan grande será el edificio por encima del cimiento. Así que voy a construir mi vida sobre la Biblia. Eso es lo que dice Mateo 7:24. Quiero que observemos Mateo 7:24. Está ahí en sus guías. Todo el que me oye, dice, estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si tienes una pluma, te quisiera pedir de favor que subrayaras la palabra construyó o la encerraras en un óvalo. La palabra construyó. Creo que ahora te das cuenta de dónde derivo la respuesta. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos está diciendo Jesús? Jesús dice que este hombre prudente es prudente porque hizo lo siguiente: construyó su casa sobre la roca. Mis queridos hermanos y mis amigos, el cimiento para una vida plena, si tú quieres desarrollar una vida plena, tener una vida plena, disfrutar una vida plena, heredar a tus hijos y a tus descendientes una vida plena, lo que tú necesitas hacer, lo que yo necesito hacer, es construir nuestra vida sobre la palabra de Dios. Eso dice Jesús. Escuchen, mis queridos hermanos, si construyes tu vida sobre la roca de la verdad nunca cambia. Las opiniones cambian, pero la verdad no cambia. Si es verdad, fue verdad hace 1000 años y va a ser verdad dentro de 1000 años. Las opiniones, mis hermanos, cambian, pero si construyes sobre la roca de la palabra de Dios, entonces vas a construir tu vida, la vida de tu matrimonio, la vida de tu familia, sobre la estabilidad de algo que nunca cambia. No construyas tu vida sobre las opiniones, porque las opiniones cambian. Lo que no cambia es la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por otro lado, mis queridos hermanos, si construyes sobre la arena,
o sobre la base de las opiniones, o sobre lo que está pasando, que sea popular, de lo que está de moda, vas a estar construyendo tu vida sobre la arena movediza. El fundamento se derrumbará y tu vida será una ruina. Dios no quiere eso para nosotros porque nos ama. Y entonces Jesucristo cerró su sermón haciendo precisamente un llamado sobre este asunto. Miren cómo dice ahora los versículos 26 y 27. Voy a pedir a mis hermanos que, si son tan amables, nos pongan el versículo 26 y luego el 27. Miren lo que dice el 26. Pero todo, dice, el que me oye estas palabras, ¿y qué dice? No las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Miren la situación, versículo 27. Cayeron, dice, las lluvias, o sea lo mismo. Crecieron los ríos, o sea lo mismo. Soplaron los vientos, o sea lo mismo. Azotaron aquella casa, o sea lo mismo. Y ésta se derrumbó. ¿Y qué dice? Grande fue su ruina. ¿Qué nos está diciendo Jesús, hermanos? Jesús nos está diciendo, si quieres tener vida plena, si quieres disfrutar una vida plena, tú, tus hijos, tus nietos, hasta la cuarta generación, si quieres construir tu vida sobre algo que dure para siempre, debes construirla sobre la palabra de Dios. No la construyas sobre la arena, porque se va a derrumbar y va a ser grande su ruina. Gracias, Jesús, por tu soberana palabra. Escuchen, hermanos, la mayoría de la gente, lamentablemente, construyen sus vidas sobre fundamentos movedizos y sus vidas se derrumban. Déjame darte 4 fundamentos comunes de los cuales no debes construir tu vida sobre ninguno de ellos, porque son arena movediza. Ahí te los puse para que podamos nosotros ampliar el concepto y entender más ampliamente lo que Jesús quiere decir. No bases tu vida en 4 cosas que son arena movediza. Número 1, la cultura popular. Si lo quieres poner, ahí tienes la idea. Yo no puedo basar mi vida, mis hermanos, en la cultura popular. La cultura popular dice: yo solo hago lo que todo el mundo está haciendo. Si es popular, si es común, lo hago. Si no, entonces no lo hago. El problema con esto, mis queridos hermanos, es que lo que es popular hoy en día no va a ser popular mañana. ¿Te das cuenta? Lo que está de moda hoy no va a estar de moda mañana. Así que si pones como fundamento de tu vida la cultura popular, tu fundamento va a estar siempre cambiando. ¿A dónde vas a ir con eso? ¿Te das cuenta? En Éxodo capítulo 23, versículo 2, mira lo que dice la palabra de Dios, sobre todo la primera frase. ¿Qué dice? No imites la maldad de las mayorías. Nada más que nosotros tenemos un refrán que contradice la palabra de Dios, ¿se acuerdan? ¿A dónde va Vicente? A donde va toda la gente. Y nosotros pensamos, si lo están haciendo, yo también lo voy a hacer. Si la mayoría lo hace, debe ser bueno, entonces voy y lo hago. Nuestros jóvenes están bombardeados por ese problema todo el tiempo. Por eso, jóvenes, señoritas, nunca cobra tanta relevancia la palabra de Jesús como en este momento. No bases tu vida sobre la cultura popular, sobre las mayorías, porque son arenas movedizas. Bendita sea la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, la tradición. Si lo quieres poner ahí, ahí tienes la idea. ¿Qué dice la tradición? La tradición dice, mis hermanos, lo hago porque siempre lo he hecho. Es un razonamiento circular. Mis padres siempre lo han hecho, mis abuelos lo hicieron, siempre lo hemos hecho así. Cuidado, mis hermanos, porque incluso nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 7, versículo 8, criticó así a un grupo de líderes de su tiempo. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas.
Qué terrible, hermanos, es que nos aferremos a las tradiciones en lugar de obedecer los mandamientos divinos. Si basas tu vida, si la construyes sobre eso, vas a tener una gran decepción. Y Dios no quiere eso. Gracias, Señor. Número 3, si lo quieres poner, la razón. Esa es la de hoy, ¿verdad? Esa es la favorita de muchísima gente. ¿Qué dice la razón? La razón dice, mis hermanos, a mí me parece que siempre he pensado que. Así, ¿verdad? Funciona la razón. Nosotros queremos hacer las cosas que nos parecen que están bien. Les he hablado mucho de eso, ¿verdad? Porque es muy importante. Todos, hermanos, queremos hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Quisiera llegar un día, ¿verdad? Quisiera llegar a una edad en donde nadie me dijera lo que tengo que hacer. Yo quisiera hacer lo que yo quiero, lo que me dicta mi conciencia, lo que me dicta mi razón. Hasta nos frotamos las manos pensando, cuando llegue ese día, por fin voy a ser feliz. Basamos nuestra vida sobre la razón. Mis queridos hermanos y mis amigos, realmente no importa en lo que estás pensando. Lo que verdaderamente importa es qué es lo correcto hacer en cualquier circunstancia que se presente. Mira lo que dice Proverbios 16:25. No puse la cita porque no nos cabe, pero podrías anotarla ahí para recordarlo. Hay caminos, dice, que al hombre le parecen como rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. No te fíes en tu pensamiento, porque los pensamientos nos engañan. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que pensaste que era razonable? Creo que necesito casarme con esa persona. Necesito hacer este negocio. Necesito aceptar esta oferta de trabajo. Necesito hacer esta inversión. Lo que parecía ser algo bueno resultó siendo un gran desastre, porque tu razón no siempre es infalible. Tú cometes errores, yo cometo errores. No siempre cuando pensamos que somos lógicos, no siempre somos tan razonables como pensamos. No te confundas, no construyas tu vida sobre la razón. Construye tu vida sobre la palabra de Cristo. Y número 4, mis hermanos, la emoción. Mira las 4 bases sobre lo que la gente basa su vida, que son arenas movedizas. La emoción. ¿Qué dice la emoción? La emoción dice, siento que esto es lo que debo hacer. ¿Te das cuenta de la diferencia? En la anterior, cuando hablábamos de la razón, decíamos, pienso que esto es lo que se debe hacer. Y aquí, como decimos, siento. Ya no es el pensamiento, es el sentimiento, son las emociones. Si siento que está bien, lo hago. Si siento que está mal, no lo hago. Hay un problema con esto, mis queridos hermanos y mis amigos. Los sentimientos mienten. Repita conmigo, por favor. Los sentimientos mienten. Escuchen, mis queridos hermanos. La mayoría los sentimientos nos mienten todo el tiempo. Te mientes a ti mismo más de lo que le mientes a cualquier otra persona. Si vives basando tu vida en tus sentimientos, vas a pasar tu vida manipulada por tus estados de ánimo. Si vas a hacer que tu vida dependa de tus estados de ánimo, de tus emociones, qué terrible para ti, porque tus emociones y tus sentimientos te mienten con frecuencia. La mayoría de lo que se ha realizado en el mundo hoy en día, mis hermanos, ha sido hecho por personas que no sintieron hacerlo cuando lo hicieron. Si tú solo haces lo que sientes hacer, te vas a quedar en la cama la mayoría de los días de la semana. Muchas veces vas a hacer algo que tienes que hacer, lo sientas o no. No te basas en tus sentimientos, no te basas en tus emociones. Hermanos, estas son las 4 bases que son arenas movedizas. ¿Cuáles son? La cultura popular, la tradición, la razón y la emoción.
Quiero decirles esto, mis queridos hermanos, y ojalá seamos humildes de captar la palabra de Dios. Estas son las 4 bases sobre los que la mayoría de la gente construye en su vida en estos momentos. Pero Dios nos dice que nosotros no debemos construir nuestra vida sobre arenas movedizas, sino sobre la inconmovible palabra de Dios. El que oye estas palabras y las pone en práctica será como un hombre prudente que construyó su vida sobre roca sólida. Que así sea para todos aquellos que creen en Cristo Jesús y le aman. Ahora bien, mis hermanos, hacer esto no es fácil. Tenemos que luchar. Tenemos que enfrentarnos al ataque de la mayoría. Tenemos que resistir. Tenemos que ser fuerte. ¿Cómo me mantengo en estos cimientos? ¿Qué hago para mantenerme firme en estos cimientos? No es fácil. Hay algunas cosas que necesitamos hacer, algunos pasos que necesitamos dar, porque de lo contrario vamos a empezar bien y vamos a terminar mal. De hecho, mis hermanos, es la historia de miles de cristianos. Empezamos bien y luego ya no seguimos. Algo ocurrió que hizo que no nos mantuviéramos firmes en los cimientos de Dios, en el cimiento o los cimientos de la vida plena. Así que no es fácil, hermanos, necesitamos esforzarnos. Necesitamos luchar. La Biblia dice que hay 5 pasos que les quiero compartir. Brevemente, les quiero compartir 5 pasos que debemos dar para mantenernos en estos cimientos de la vida plena. Número 1, estos son los pasos que necesitamos dar. Alimentándome de la palabra. Este es el primer paso que debemos dar. La primera manera, mis hermanos, para mantenerme en el cimiento de la vida plena es alimentarme de la palabra de Dios. Si tú quieres mantenerte en el cimiento de la vida plena, necesitas alimentarte de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es alimento espiritual. La Biblia se describe a sí misma, mis queridos hermanos, como el agua. La Biblia se describe a sí misma como la leche. La Biblia se describe a sí misma como el pan y como la carne espiritual. Es todo lo que necesitamos, hermanos, para nuestro sustento. Pero tienes que alimentarte por ti mismo. Tienes que estar comiendo continuamente la palabra de Dios. Si fueras un director de construcción, un contratista, por ejemplo, ¿enviarías a un hombre a tu equipo de construcción que no haya comido nada en 2 semanas? ¿Lo enviarías a trabajar contigo? Por supuesto que no. Tenemos que alimentarnos nosotros mismos para tener la fuerza necesaria para llevar a cabo las tareas que tenemos por delante. Es preciosa la vida plena que Dios nos ofrece, pero mis hermanos, no se puede lograr sin lucha. Es lo que la pastora nos predicaba la semana pasada. ¿Recuerdan? La vida plena no es fácil. Necesitamos esforzarnos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nos alimentamos de la palabra de Dios, mis hermanos? Para que la palabra de Dios habite en nosotros, para que la palabra de Dios nos dé vida plena, para mantenernos firmes en los cimientos de la vida plena. Hay 4 cosas que les quiero compartir que podemos hacer. Eso se deriva de Colosenses 3:16. Miren cómo dice Colosenses 3:16. Ahí está en sus guías. ¿Cómo dice? En ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Miren qué figura tan hermosa. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Para que esta palabra resida en nosotros, para que habite en nosotros, ¿qué debemos hacer? Hay 4 cosas sencillas, hermanos, que podemos hacer si queremos poner en práctica este punto número 1. ¿Lo quieren anotar? Aquí está la primera cosa que debemos hacer: oír la palabra de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. El nivel más sencillo, el nivel más simple, ¿cuál es?
Oír la palabra de Dios. La Biblia dice, mis hermanos, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si quiero tener cimientos de vida plena, tengo que escuchar la palabra de Dios. Es el nivel más básico, el más elemental. Así empieza uno a mantenerse en los cimientos de la palabra. Ahora bien, ¿cómo la oyes? ¿Cómo oyes la palabra de Dios? Comprométete a venir a la iglesia. Escucha la palabra de Dios que se predica. Esta es la mejor manera. Escuchar la palabra de Dios de manera viva. No hay nada como esto. ¿Está de acuerdo conmigo? Así como no es lo mismo escuchar la música grabada que escuchar la música viva. ¿Estás de acuerdo? Escuchen, hermanos, la forma que Dios ha establecido, la forma que Él estableció y determinó para nuestro crecimiento espiritual, es que debemos escuchar la palabra de Dios de manera viva. Es cierto que podemos oírla a través de una transmisión, a través de un video. No estoy negando eso. Hay hermanos que nos están escuchando. Pero creo que es importante que aprendamos esto. Lo que Dios quiere es que escuchemos su palabra de manera directa. Comprometámonos a venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Si tú lo haces, ¿crees que Dios te podría bendecir? Tomas la decisión, tomas una decisión y dices, yo voy a hacer eso. Nadie me va a cambiar sobre eso. Tomo la decisión de venir en el día del Señor. Este es el día del Señor y voy a escuchar tu palabra. Es lo primero que hacemos para mantenernos en los cimientos de la vida plena. Número 2, si lo quieres escribir, leer la palabra. Leer la palabra. Esto ya es un paso más hacia adelante, ¿no? Primero oigo y luego leo. Hermanos, la lectura es una debilidad. La gente ya no quiere leer, la gente no lee. Me da mucha pena decirlo, ¿verdad? Pero es una realidad que yo lucho por cambiar en nuestro país. Hermanos, según una encuesta de hace unos años, unos 10 años tal vez, el promedio de lectura de un mexicano es medio libro por año. El promedio de lectura de los alemanes, que creo que fueron los que sacaron el primer lugar, es 23 libros al año. Hermanos, sabemos muchos países que leemos poco. Con este problema de la digitalización de la enseñanza, menos leemos. Necesitamos retomar este hábito sano. Necesitamos leer la palabra de Dios. Tengo que abrir mi Biblia y empezar a leerla. Tienes que leer la palabra de Dios. Número 3, estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Esto es un paso más adelante. Cuando uno estudia la Biblia, tienes un lápiz a la mano y una libreta. Entonces estás estudiando aquí con la Biblia en tu mesa, y entonces tienes en tu mano una pluma y tienes una libreta, y empiezas a subrayar una palabra que te llamó la atención. Haces una nota al pie de tu Biblia, subrayas con un color para un marcador de texto. Anotas qué te está diciendo Dios. Cuando estás haciendo eso, ¿qué estás haciendo? Estás estudiando la palabra. Tú dime, Dios ve que haces eso. ¿Él te bendecirá, sí o no? Él pondrá en tu vida cimiento pleno. Tu vida será fuerte. Eres un hombre prudente. Así nos alimentamos de su bendita palabra. Bendito sea el Señor. Y finalmente, número 4, meditar la palabra. Meditar la palabra. Ahí tienes el proceso de 4 pasos sencillitos. Ahora, ¿qué cosa es meditar? Meditar es pensar en la palabra de Dios. Es reflexionar en la palabra de Dios. Ya conocemos diferentes maneras de meditar. Estuvimos en la campaña hace unos años, 40 días en la palabra, ¿recuerdan? Y meditar, hermanos, es estar pensando una y otra vez durante todo el día
acerca de lo que el Señor pudo querer decirnos en ese texto. Hermanos, qué maravilla. En lugar de estar pensando en cosas negativas, en lugar de estar pensando en lo que me puede pasar, en lugar de estar con el fatalismo, ¿verdad? Me voy a enfermar, me van a pasar cosas negativas, voy a perder mi trabajo, me va a ir mal. En lugar de estar pensando en eso y preocupando, agarro el texto del devocional, agarro el texto que leí, que me tocó leer este día, y lo estoy pensando y lo estoy reflexionando. ¿Tú crees, hermano querido, amigo querido, tú crees que si haces eso, el Señor Dios Todopoderoso revelará grandes cosas para tu vida? Esta es la manera sencilla en la que nos alimentamos de la palabra de Dios. Hacemos 4 cosas. Repitan conmigo, por favor, brevemente. Oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra y meditar la palabra. Vayamos ahora al paso número 2. Paso número 2 que dice la Biblia que debemos hacer si queremos mantenernos en el cimiento de la vida plena. Está muy bueno. Memorizando la palabra. Esto está muy bueno, hermano. Si queremos mantenernos en el cimiento de la vida plena, ¿cuál es la segunda cosa que la Biblia dice que debemos hacer? Memorizar la palabra de Dios. No les quiero decir, ¿verdad? Pero más de uno seguramente ahorita al oír esto arrugó la frente, ¿no? O la cara. No nos gusta memorizar. Pero Dios bendice a aquel que se esfuerza en memorizar. Dios lo bendice. Miren lo que dice el Salmo 119:11. ¿Cómo dice? Atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Tienes una pluma? Te voy a pedir de favor que encierres en un óvalo o subrayes la frase atesoro tus dichos, para que tu mente y tu corazón se concentren en la revelación de Dios. Ahora explícame, por favor, ¿qué entiendes por la frase atesoro tus dichos? También está subrayada ya en nuestra pantalla. ¿Qué entiendes por la frase atesoro tus dichos? ¿Qué cosa es atesorar tus dichos? Los guardo en mi corazón. ¿Y eso qué implica? El proceso de memorización. Hermanos queridos, este versículo del Salmo 119:11 trata acerca de la memorización de la Biblia. Tenerla en mi corazón es memorizarla. Escucha esto, mi querido hermano y mi querido amigo. La palabra de Dios es la palabra de Dios la que te da esperanza cuando estás en crisis. ¿No es así? Es la palabra de Dios la que te da apoyo cuando estás en desesperación. Es la palabra de Dios la que te da fuerza cuando te sientes débil. Es la palabra de Dios la que te da sabiduría cuando estás confundido. Es la palabra de Dios la que te dará orientación cuando estés en busca de dirección. Y es la palabra de Dios la que te dará fortaleza para resistir, para luchar en contra de las tentaciones. Dime, ¿no es todo eso lo que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana? Pues, para tener todo esto, necesitas tener la palabra de Dios en tu corazón. Necesitas atesorar sus dichos en tu corazón. Cuando tienes la palabra de Dios en tu corazón, escucha, mi hermano, estás equipado para poder enfrentar cada una de las situaciones de la vida. Cuando estas situaciones se presenten a tu vida, cuando se presenten en mi vida, tendré dentro de mí los recursos que necesito para hacerle frente. Pero si no tengo esos recursos dentro de mí, cuando estas situaciones se presenten en mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Te acuerdas en Mateo 4 acerca de Jesús cuando nuestro Señor fue tentado? ¿Han leído el pasaje? Mateo capítulo 4, el diablo se acercó y tentó a Jesús. ¿Se acuerdan de las 3 tentaciones? La primera tentación fue sobre la comida, ¿recuerdan? El diablo le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras
se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días de no comer, estaba en ayuno. Cuando uno tiene hambre, hermanos, lo que sea. ¿Sí o no? Mi esposa suele preguntarme después que terminamos el desayuno y me dice: ¿qué vas a querer para la comida? Jamás puedo responder esa pregunta después de desayunar. ¿Sabe por qué? No tenemos hambre. Pero cuando llega a las 3 de la tarde, 3:30, lo que me pongas, hermana. Escuchen, hermanos, el diablo tentó a Jesús con la comida. La segunda tentación fue sobre la popularidad. ¿Quieres ser popular? Súbete al pináculo del templo y échate un clavado. Vas a ver cómo la gente te va a seguir. La tercera tentación fue sobre la riqueza y el poder. El diablo le dice a Jesús: si te arrodillas y me adoras, todo te lo daré. ¿Recuerdan, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo respondió a las tres tentaciones? Con una frase inolvidable. Jesús dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Pero mucho ojo, Jesús no tenía una Biblia a la mano en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Jesús no dijo: espérate, Satanás, voy a traer mi Biblia, porque recuerdo que aquí en mi Biblia tenía yo un texto que se acopla bien a esta situación. No, Jesús citó de memoria. Quiero decir esto, hermanos, con mucha emoción de mi corazón. Desde niño Jesús creció en un hogar en donde sus padres le enseñaron la bendita palabra de Dios. Él es el ejemplo vivo de alguien que construyó su vida sobre roca sólida. Y cuando dice quiero que ustedes lo hagan, es porque Jesús ya lo hizo. Bendito sea Jesús. Pero nosotros, hermanos, estamos descuidando eso terriblemente. No tenemos tiempo para atender a nuestros hijos. Entonces, ponle la tele, lo que sea, a la pantalla. Ahí está tu tablet. Ve lo que quieras. No, yo no tengo tiempo. Ahí está el celular, ve lo que quieras. Luego se hacen adolescentes nuestros hijos, se hacen jóvenes y le dan la espalda a Dios. Y luego nosotros decimos: ¿pero qué sucedió? Sucedió lo que tenía que suceder. No atesoraste sus dichos en tu corazón. Quiero decirles, hermanos, que esta es una de las razones por las que debemos amar y apoyar el ministerio Semillas de Esperanza. Aquí está Fernandita, que es su directora. Hermano, no tienes idea de la lucha que estamos dando para sembrar en los niños la palabra de Dios, como dijo Jesús. Todo aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron la lluvia, descendieron los ríos, vino el viento y dieron duro contra aquella casa, pero no cayó porque estaba edificada sobre la roca, y la roca es la palabra de Jesús. Qué tremendo, hermanos. Necesitamos memorizar la palabra de Dios. Atesórala en tu corazón. Se perdió esa práctica desde hace muchos años. Había programas para memorizar textos. Se ha venido perdiendo eso. Quiero pedirle a Fernandita que se haga un esfuerzo para que los niños hagan este ejercicio y traten de memorizar la palabra de Dios, y nosotros también. Y les voy a dar una última razón por las cuales creo que hay que memorizar la Biblia. Escuchen, hermanos, es una razón triste. Nunca en la historia, hermanos, habíamos estado sufriendo tanto este problema que estamos sufriendo hoy. Un tremendo incremento en el Alzheimer y la demencia senil. Es enternecedor ver a una persona que sufre Alzheimer o demencia senil.
¿Saben por qué? Escuchen, por favor. El cerebro es un músculo, al igual que el músculo de nuestro brazo o el músculo de nuestra pierna o cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. ¿Qué sucede si no ejercitamos algún músculo de nuestro cuerpo? Se atrofia, se seca. El cerebro es un músculo. El mejor ejercicio que puedes hacer a tu cerebro para que siempre se mantenga activo y nunca padezcas Alzheimer o demencia senil es, dígalo conmigo, memorizar. Lo puedes hacer con tu esposa si quieres. A ver, mi amor, te voy a decir el texto, a ver si ya lo memoricé. Esposas, por favor, no pierdan la paciencia. Esposos, por favor, no pierdan la paciencia. Estamos haciendo algo grande, algo que Jesús hizo. Bendito sea. Amén. Gloria a Dios. Número 3. Miren la tercera cosa que la Biblia dice que debemos hacer si queremos mantenernos en el cimiento de la vida plena. Número 3, profundizando en la palabra. Profundizando en la palabra. Fíjense ustedes en cómo esto va aumentando de intensidad. ¿Se dan cuenta? En el número 1 es alimentándome de la palabra. En el número 2, memorizando la palabra. Y ahora en el 3, profundizando en la palabra. Dime, ¿notas un avance? Una profundización, es decir, está avanzando la intensidad. ¿Lo notas? Hermanos, esto es prácticamente echar buenos cimientos, ¿no es así? Para echar buenos cimientos, ¿qué es lo que la gente tiene que hacer? Vas a construir una casa y lo primero que tienes que hacer es echar los cimientos. Dime qué es lo primero que tienes que hacer. Tienes que escarbar. ¿No? Mis hermanos, nadie tendrá buenos cimientos si no profundiza la palabra de Dios en su vida. Nadie puede disfrutar la vida plena si se queda solo en lo superficial. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Jesús? Ojalá puedas verlo. Ojalá el Espíritu Santo te ayude a darte cuenta de lo que Jesús está diciendo. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo: no quiero que te quedes en lo superficial. Oyes la palabra de Dios, qué bueno, pero no quiero que te quedes ahí. Quiero que vayas hacia adelante. Quiero que profundices la palabra. Quiero que escarbes. Miren lo que dice el Salmo 119, 18. Ábreme los ojos, dice, para que contemple las maravillas de tu ley. ¿Tienes una pluma? Te voy a pedir de favor que subrayes la frase: ábreme los ojos. ¿Saben, hermanos, qué significa la frase ábreme los ojos? Significa ver en lo profundo, profundizar la palabra, no ver lo superficial, sino ver hasta el fondo. Hermanos, esta debería ser nuestra oración, nuestra súplica a Dios. Si queremos construir una vida llena de plenitud, debemos hablar con Dios y decirle: Padre, yo no estoy satisfecho solo con leer superficialmente. Yo quiero ir al fondo. Yo quiero ver las grandezas de tu ley. Mira, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Hasta tenemos un canto precioso sobre esto, ¿no es cierto? Dice la canción: abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Escuchen, hermanos. Hay personas que leen la Biblia y luego me dicen: empecé a leer la Biblia como dijiste, pastor, pero como no le entiendo nada, ya la dejé. Leo la Biblia, no le entiendo nada. Ora a Dios, habla con Él, dile: ábreme los ojos, no te rindas, esfuérzate.
La vida plena no es vida fácil. Esfuérzate, Dios te bendecirá. Profundiza. Ahora bien, hermanos, rápidamente, para poder profundizar en la palabra de Dios, para poder desarrollar la actitud, para poder desarrollar en nosotros vida plena, necesitamos desarrollar la actitud correcta. Si vas a convertirte en una mujer CP, o sea, cimiento pleno, en un hombre CP, cimiento pleno, tienes que desarrollar la actitud correcta. Jesús, hermanos, contó una historia completa sobre este tema. En Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15, parábola del sembrador. ¿Quién no conoce la parábola del sembrador? Si no conoces la parábola del sembrador, no, pues sí necesitas repetir este sermón. Voy a resumir la historia porque es tan conocida, hasta los niños se la saben. Cuéntame la parábola del sembrador, le dice a un niño. Te la cuenta. Dice Jesús que el sembrador salió a sembrar, ¿no es cierto? Y mientras sembraba, parte de la semilla, dice, cayó en el camino, terreno duro. Parte de la semilla cayó en pedregales, camino superficial. Parte de la semilla cayó en espinos y parte de la semilla cayó en buena tierra. Esta parábola, mis hermanos, nos está hablando de la actitud de las personas hacia la Biblia. La actitud que la gente tiene hacia la palabra de Dios. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu actitud hacia la Biblia? ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿La amas? ¿La aprecias? ¿La estudias? ¿La escudriñas? ¿La profundizas? Si haces eso, Dios te coronará con una vida plena y coronará a tus hijos también. Bendito sea. Lo puse ahí porque creo que es muy importante que lo recordemos. Esta parábola del sembrador nos habla de 4 clases de terrenos. Y estas 4 clases de terrenos hablan de 4 actitudes del ser humano hacia la Biblia. A ver cuál de ellas tienes. Número 1. El terreno duro es una mente cerrada. ¿Qué representa o qué significa el terreno duro? Pues como te lo puedes imaginar, está tan dura la tierra que la semilla no penetra. Representa una mente cerrada. Hermanos, a veces ni siquiera le damos a Dios la oportunidad de hablar con nosotros, ¿no es así? Nuestras mentes están cerradas, nuestros corazones están endurecidos. No estamos dispuestos a escuchar. ¿Has oído a alguna persona que cuando le empiezas a hablar de Dios, algún familiar, tu esposo, tu esposa, algún familiar, la persona te dice, no quiero oír de eso no me hables? ¿Cómo tiene su mente? ¿Cuál es su actitud? Es una mente cerrada. A veces nosotros también tenemos esa actitud sin darnos cuenta. A veces involuntariamente, inconscientemente asumimos esa actitud y Dios te está viendo y Dios me está viendo. Perdóname, Señor, pues no voy a hacer eso. Entonces les propongo una acción que debemos hacer si queremos evitar esta actitud. Se lo puse ahí. Acción, dice. ¿Cuál es la acción que debo tomar si quiero evitar tener una mente cerrada? Ponlo. Cultivo una mente abierta. Ahora sí que como el poema, ¿no? Cultivo una rosa blanca. Sígale. En junio, como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Hasta ahí nomás. Cultivo una mente abierta. Si quiero disfrutar la vida plena que está en Jesús, tengo que estar abierto a la palabra de Dios. Tengo que cultivar una mente abierta. Yo le digo a Dios, sí, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero oírte. Una y mil veces en mí encontrarás siempre una mente abierta. Como dice la canción, quiero escuchar tu dulce voz rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría reír o llorar. Siempre es eso.
Cuando tienes una mente abierta a la palabra de Dios, aunque la oigas en una película, hará llorar tu corazón. Siempre me ocurre eso. Estoy viendo una película y alguna vez la película cierra con un texto bíblico. Hermanos, siempre conmueve mi corazón y digo, mira, es la palabra de Dios. Hace unos años estaba viendo, es una película vieja pero con un gran mensaje. La Misión se llama la película, sobre la obra de los jesuitas en Paraguay, me parece. El actor es Robert De Niro y cuenta la historia. Los intereses humanos personales se pusieron por encima de la palabra de Dios y destruyeron una obra buena. Y cuando la película termina, se puede leer en la pantalla: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y yo dije, wow, es Juan capítulo 1. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos cultivar una mente abierta a la palabra de Dios. Número 2, me emociono, hermanos, y luego me voy. Número 2, el terreno poco profundo es una mente superficial, si lo quieres poner ahí. El terreno poco profundo es una mente superficial. A veces reaccionamos superficialmente a la Biblia. Vamos a la iglesia y decimos, qué buen sermón, me gustó mucho, estuvo muy bueno, pero lo olvidamos cuando llegamos al estacionamiento para tomar nuestro coche. Nos entusiasmamos, reaccionamos emocionalmente, pero en realidad no tomamos tiempo para profundizar en lo que hemos escuchado. ¿Cuál es el paso de acción que debo tomar para evitar una mente superficial? Si lo quieres escribir, acción. Dedico tiempo a la palabra de Dios. ¿Cómo puedo desarrollar algo de profundidad en mi vida? Te voy a dar el secreto. ¿Cómo puedes convertirte en una mujer un poco más profunda, en un hombre un poco más profundo? Porque luego nuestras vidas son superficiales y la gente lo nota rápidamente. ¿Cómo puedes desarrollar un poco más de profundidad en tu vida? Dedica tiempo a la palabra de Dios. Número 3, el terreno espinoso. Una mente preocupada. ¿Qué representa el terreno espinoso? Una mente preocupada. Hermanos, la semilla es plantada en nuestra mente y en nuestro corazón, pero como no profundizamos la palabra, entonces dejo que otras cosas ahoguen mi vida. La preocupación, mis queridos hermanos, el ajetreo, el dinero, el trabajo, tantas cosas que me preocupan, que la palabra de Dios no crece, se ahoga y muere. Esta es la historia de miles de personas que comenzaron a caminar en el camino de Dios y luego lo abandonaron.
Se bautizaron incluso, empezaron con una gran fuerza, con una gran emoción. Parecían una gran promesa, tú esperabas grandes cosas de ellos. Pero hermanos, las preocupaciones de la vida, el ajetreo, el dinero, el trabajo, ahogaron la palabra. Y como no la profundizaron, la palabra murió. Y ya no están en el camino. ¿Cuál es el paso de acción que debo tomar? Si lo quieres anotar. Elimino las distracciones. Elimino las distracciones. Tengo que eliminar las distracciones. Hay tantas cosas en nuestras agendas que no vale la pena que estén. Quítalas. Dale lugar a lo más importante. Y número 4, el terreno bueno. Una mente dispuesta. ¿Saben qué representa el terreno bueno? Es la mejor actitud para la vida plena, mis hermanos. Es la buena tierra donde se planta la semilla de la palabra de Dios en tu corazón y le permites que crezca y se desarrolle. Echas raíces profundas, das fruto. Eres una columna en la iglesia de Dios. Eres un baluarte en la iglesia de Dios. Gracias a Dios por ese hermano, gracias a Dios por esa hermana, gracias a Dios por esa familia. Ha venido vendavales, han venido problemas, han venido circunstancias difíciles, pero ahí siguen, ahí están. Gracias a Dios por esas personas. Echaron raíces y dan frutos. Esa es la buena actitud que Dios quiere, es el terreno bueno, es una mente dispuesta. Esos son los hombres y mujeres que Dios quiere. ¿Cuál es la acción que debo tomar? Si la quieres anotar, esta es la acción que Dios espera. Colaboro con lo que Dios dice. Colaboro con lo que Dios dice. Estos son los 3 pasos, hermanos, para mantenernos firmes en los cimientos de la vida plena. Veamos el número 4, cuarto paso. Paso número 4, practicando la palabra. ¿Ves el crecimiento? Como dicen en la música, ¿no? Va en creciendo, vamos aumentando. ¿Te das cuenta? Ahora pasamos al paso número 4 y el paso número 4 es practicando la palabra. Miren lo que dice Santiago 1:22. ¿Qué dice? No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Si voy a la iglesia, mis hermanos, y el mensaje me entra por un oído y me sale por el otro, estoy viviendo una vida de autoengaño. ¿No es así? Creer que porque he tomado notas ya lo tengo, estoy equivocado. No lo tengo todavía. Escuchen esta frase y guárdenla en su corazón. Yo solo creo la parte de la Biblia que realmente hago. Tú solo crees la parte de la Biblia que haces, nada más. No te engañes. Oyes la palabra de Dios y dices, ya lo tengo porque la escuché, pero no la practicas, todavía no lo tienes. Hemos aprendido cómo meditar y aplicar la palabra. Hemos aprendido cómo personalizar la palabra. Quita el nombre del escritor y pon tu nombre. Personaliza la palabra, aplícala. Visualizarla, probarla, orarla. Así que apliquemos la palabra. Y finalmente, hermanos, número 5, dejándome guiar por la palabra. Dejándome guiar por la palabra. Pregunto, hermanos, ¿puedo dejarme guiar por la Biblia? ¿Sí o no? Sí, claro. Dios nunca te va a guiar en la dirección equivocada. ¿Están de acuerdo conmigo? Otras personas sí lo harán, pero Dios no. Escuche, incluso la gente bien intencionada. He tenido buenos amigos que me han dado consejos, pero han sido consejos equivocados. Tú has tenido amigos que te aman profundamente y te han dado consejos, pero mucho ojo, han sido consejos equivocados. Pero Dios nunca hará eso. Puedes confiar siempre en Él.
Si Dios te dice que vayas por este camino, lo mejor que puedes hacer es ir por ese camino, porque los consejos de Dios son los mejores. ¿Puedes dejarte guiar por la palabra, sí o no? Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 105. Tu palabra, dice, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Nosotros lo aprendimos, algunos de nosotros lo aprendimos en la Reina Valera. Quizá Mati lo aprendió en la Reina Valera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuchen, hermanos, yo le llamo a este versículo la lámpara. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es como una linterna, mostrándome el camino para no tropezar en la noche. La luz de la palabra evitará que yo tropiece en la oscuridad y en la noche. ¿Alguna vez has estado en la oscuridad? Escuchen, hermanos, todo el tiempo estamos en la oscuridad. Algunos de ustedes están pasando o pensando: no tengo la menor idea de lo que se supone que debo hacer con esta relación en la que estoy en este momento. No tengo la menor idea de si debería aceptar esta oferta de trabajo. ¿No te pasa? No tengo la mínima idea de dónde invertir. ¿Qué debo hacer con los próximos 5 años de mi vida? ¿Tú sabes qué vas a hacer los próximos 5 años de tu vida? Estoy confundido, no sé. No estás confundido, estás en la oscuridad. ¿Qué hacer cuando estás en la oscuridad? Enciende la lámpara. Dicho de otra manera, haz uso de la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios guíe tu vida. Necesitamos decirle a Dios: Señor, cumple tu promesa en mí. Yo le digo a Dios esto muchas veces, hermanos. Tú dijiste que tu palabra es una lámpara a mis pies. Alúmbrame, Señor. Yo te lo pido, cumple tu promesa sobre mí. Sé una luz en mi camino. Voy a tomar decisiones. Guíame. Cuando tú y yo hacemos eso, suceden cosas asombrosas. Esto es a lo que quiero desafiarte esta tarde. Déjate guiar por la palabra de Dios. Solo así desarrollarás cimientos para la vida plena. Hermanos, no sé, he intentado esforzarme por explicarles a ustedes lo que Jesús quiso decir. Pongan el texto de arranque. Miren lo que dijo Jesús en el texto de arranque. ¿Cómo dice el versículo 24? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Deténgase ahí. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está diciendo, hermanos, no hay nada como mi palabra. Jesús está diciendo, hermanos, no hay nada como la Biblia. La palabra de Dios es la maravilla de todos los tiempos. Podemos construir nuestras vidas sobre la palabra de Dios. Todo el tiempo que inviertas sobre conocer la palabra nunca es tiempo perdido. Ya le dije a mi esposa, y esta es la enésima vez que le digo: cuando yo me muera, solo hay un libro que me quiero llevar. Solo un libro. Tengo muchos libros. Tengo una buena biblioteca. Solo hay una cosa que quiero que pongas en mi féretro, en mi ataúd. Quiero que pongas la Biblia. Hermanos, sobre la Biblia han descansado millones de vidas, decenas de generaciones. Eso quiso decir Jesús. Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Pon el 25. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó
porque estaba cimentada sobre la roca. Bendito seas, Jesús. Gracias por tu sermón del monte. Gracias por las 10 lecciones para tener vida plena. Enséñanos a poner en práctica eso en nuestras vidas y viviremos un poco mejor. Quiero invitarte a que te pongas de pie y oremos juntos y cerremos esta serie pidiéndole a Dios que Él nos ayude.